Bien, hoy toca meterse con otro de los textos que entran este año en la PAU. En este caso se trata del texto El Pucherazo, cuyo autor es Valentín Almiral. Como siempre, dedicamos un tiempo a leer con atención el texto, a ver aquellas palabras que pueden no sonarnos, expresiones que nos puedan resultar un poco confusas. Una vez leído con calma, toca ponerse con la primera parte del comentario, que es la clasificación. En este caso, se trata de una fuente primaria. Su naturaleza es histórico-literaria, dado que es el fragmento de un ensayo, y su autor es Valentín Almiral, un conocido político perteneciente al Partido Republicano Federal. Podríamos añadir que también sería uno de los fundadores del Centre Català, una de las primeras organizaciones catalanistas. En cuanto al destinatario, bueno, pues como en cualquier ensayo es la opinión pública, dado que lo que pretende el autor es convencer a la gente de las tesis que defiende en dicho ensayo. En cuanto al fecha y lugar, pues se trataría de un texto publicado en 1889 y quizás aquí podríamos incidir en el aspecto de que la restauración lleva ya más de una década y media en funcionamiento, ya está asentada, ya funciona el turnismo y ya funciona la base de ese turnismo, que es el falseamiento electoral, que como hemos podido apreciar al leer el texto, es el eje del mismo. Como siempre, esto no basta con redactarlo de esta manera así telegráfica, sino que hay que darle un poco de forma, ¿no? Y una forma podría ser esta. Una vez hecha la clasificación, toca meterse con el análisis. En este caso es un texto relativamente sencillo porque ya desde el inicio nos deja claro cuál va a ser la tesis que defiende, que es que el sistema electoral bajo la Restauración es una farsa. En ese mismo primer párrafo, Almiral nos explica un poquito de manera breve cómo funciona esa corrupción, ¿no? Parte del ministro de la Gobernación, lo que nosotros llamaríamos el ministro del Interior, y a través de los gobernadores provinciales, esas órdenes llegan a todos los lugares de España. Faltaría aquí mencionar una figura clave, que conocemos por la teoría, que es la figura del cacique. En el siguiente párrafo, Almiral nos cuenta un poco más algunos de los mecanismos de falsificación. En primer lugar, pues menciona que lo que se hace es simplemente falsificar el censo, ese documento en el que aparecen todos los electores, inventándose votantes falsos. Es más, otra práctica a la que se recurre es a la de no eliminar del censo a las personas que han fallecido. Es decir, los muertos votarían. Y lo ejemplifica además con una anécdota personal. Él ha visto cómo su propio padre, fallecido, aparecía en ese censo electoral. Un último apunte que encontramos aquí, bueno, pues es la complicidad de algunos funcionarios, en este caso me menciona barrenderos, policías, que participan en ese fraude. En el siguiente párrafo, Almiral sigue incidiendo en la cuestión de los muertos que votan, ¿no? En este caso también tirando de ironía cuando hace referencia a lo de las transmigraciones de las almas. Continúa también denunciando pues, un aspecto clave, que es esa hipocresía del Partido Liberal y del Partido Conservador que se presentan ante la opinión pública como, dice, defensores del parlamentarismo y del sistema representativo, cuando en el fondo sabemos que son precisamente los que están en la base de esa manipulación electoral, que es precisamente la que les permite mantener ese turnismo, ¿no? Y para terminar, Almiral hace referencia a otro de los aspectos clave de la manipulación electoral, que es la conocida popularmente como pucherazo. ¿En qué consistía el pucherazo? Bueno, en que se fabricaban un montón de votos falsos que se guardaban y el día de las elecciones se introducían en las urnas. El término de pucherazo viene precisamente de la idea de que esos votos falsos hasta ese día se guardaban en grandes pucheros. Tenemos ya todas las ideas claras, todas las referencias aclaradas. Ahora nos toca pues organizar un poco esas ideas, jerarquizarlas, destilarlas y podremos sacar la idea principal, que en este caso, como decíamos, es bien sencilla, puesto que se trata de la crítica al falseamiento electoral en el que se basa el sistema de la Restauración. Toca meterse con la tercera parte del comentario, que es el contexto histórico, ¿no? Empezamos, como siempre, por los antecedentes y en este caso convendría dejar claras algunas cuestiones. Por ejemplo, hay que incidir en la diferencia entre las características de esa restauración en la que se enmarca este texto y su etapa previa, el sexenio democrático. La gran diferencia es que
mientras que en el sexenio democrático sí que había habido una cierta participación popular, al menos desde luego de buena parte de las clases medias, en la vida política, durante la Restauración el objetivo es precisamente el contrario. Es un sistema político hecho por y para la oligarquía y el objetivo es que la mayor parte de la población no participe en política. Podríamos mencionar brevemente algunos de los aspectos de ese sistema, pues como que se basa en la Constitución del 76, esa intención de Cánovas de apartar a los militares de la vida política como una forma de garantizar la estabilidad y demás. Si nos metemos ya en el contexto más inmediato, pues habría que aclarar un poco cómo funciona sobre todo ese sistema turnista y ese falseamiento electoral que se denuncia en el texto, ¿no? Habría que hablar de la alternancia en el poder entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Habría que mencionar la gran semejanza entre ambos partidos. Menor importancia tienen sus diferencias, también las podríamos mencionar. Y, aunque la mayor parte de cómo funciona esta corrupción electoral ya la hemos explicado en el punto anterior, convendría mencionar algunos aspectos que quizás se nos han pasado, como por ejemplo el papel de los caciques. En cuanto a las consecuencias, bueno, pues convendría incidir de nuevo en que ese carácter oligárquico se va a mantener durante todo el sistema de la Restauración. Y también habría que señalar que aunque el sistema funciona bien en los primeros años, progresivamente se va a ir desgastando. Sobre todo a partir de la conocida como crisis del 98, la Restauración mostrará sus incapacidades, ¿no? Es incapaz de adaptarse a un país, a una sociedad que va cambiando. ¿Cómo acabará? Bueno, pues acabará con la dictadura de Primo de Rivera en 1923, que en última instancia no es sino el interés o el objetivo de la oligarquía de intentar apuntalar sus intereses oligárquicos ante una restauración que está haciendo aguas.